Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de América Dialoga, este espacio de entrevista, de análisis en profundidad para comprender nuestro continente en disputa, espacio de entrevista de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. A partir de este momento, de los próximos minutos, vamos a profundizar sobre un hecho histórico que involucra a varias naciones de nuestra América Latina, a potencias imperiales, históricamente hablando, y también a organismos internacionales, uno de ellos la Organización de Naciones Unidas. Nos referimos a Venezuela y la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, que está en disputa con la vecina Guyana. Para esto, ya lo ven ustedes, nos acompaña Reinaldo Bolívar, es internacionalista, es profesor de Relaciones Internacionales en esta Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, es el presidente del Centro de Saberes Africanos, Caribeños y Americanos, y es el vicecanciller para África del gobierno de Venezuela. Reinaldo, bienvenido. Muchas gracias. No me faltó nada por presentarte. Gracias, Muchas gracias. a Tatiana por tu invitación. A ti muchas gracias. Vamos a comenzar, si te parece, Reinaldo, este análisis con la coyuntura. En las últimas semanas nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación y de una protesta muy clara que hace el gobierno de Venezuela, que en la zona en disputa, Guyana, a través de transnacionales petroleras como la ExxonMobil, ya están haciendo uso de ese territorio para explorar. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo analizas? Sí, habría que comenzar por esta última parte donde Guyana está posicionándose de facto del territorio de la plataforma continental marina que no ha sido delimitada ni ha sido limitado el territorio como tal. Por eso es una disputa territorial que está basada en el reclamo que hace Venezuela, que quedó plasmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, de febrero de 1966, por el cual perdía validez el laudo arbitral del año 1899 que despojó a Venezuela, o que mejor dicho, deberíamos usar ya, ha intentado despojar a Venezuela de un territorio que está al este del Esequibo, del río Esequibo. Entonces, Guyana, como tú bien has dicho, aliada con potencias mundiales, imperiales, con transnacionales muy poderosas del petróleo, ejerce una acción nuevamente ilícita, cual es otorgar concesiones. El Acuerdo de Ginebra establece que ninguno de los dos países puede hacer actividades mientras dure la reclamación y, en todo caso, cualquier actividad que realicen en el territorio no serán tomadas como válidas, es decir, no serán tomadas como posesión legal del territorio. Eso debe estar muy claro y eso lo establece Ginebra 1966. Sí, esto es sin duda nodal. El Acuerdo de Ginebra de 1966 ante la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de Venezuela dice que este es el único mecanismo para tratar de resolver y avanzar en esta controversia. En ese mismo sentido, llama al gobierno de Guyana al diálogo para que se encuentren caminos incluso a través de CARICOM. ¿Cómo observas ese llamado que hace el gobierno de Venezuela y le pide además a CARICOM, como toda la comunidad del Caribe, con la que Venezuela tiene muy buena relación, para que se encuentre este mecanismo de diálogo? Lo importante, tú lo has mencionado, es el término controversia. ¿Sobre qué es la controversia? Porque Guyana y el secretario general de Naciones Unidas han cometido lo que se conoce en el derecho como ultrapetita. Se han ido por encima de sus funciones y se pretende hacer ver que se quiere discutir es la validez del laudo de 1899. No es eso, la controversia, como bien lo expresa el título del acuerdo, es sobre la frontera entre la Guyana británica, hoy Guyana, y Venezuela. Esa es la controversia, una delimitación territorial. El acuerdo fue firmado, y esto es importante saberlo, por Fover Burnas. Fover Burnas era el presidente, el primer ministro fundador de la Guyana Esequiba, de la Guyana como tal, de la Guyana británica, de la República. Y va a estar presente en la vida de ese país desde 1963 hasta 1985. Es importante, Tatiana, sobre qué es la controversia.
porque lo que estaba buscando Guyana y la Corte Internacional de Justicia es que se discuta si el laudo es válido o no. El laudo no es válido. El laudo de 1899 no es válido. ¿Por qué ese laudo no es válido, Reinaldo? Además de los acontecimientos históricos, la Constitución del Tribunal de Arbitraje de 1997, que estableció las reglas de cómo se iba a delimitar, estas reglas fueron violadas. Por ejemplo, el tiempo de posesión del país sobre el territorio de cada uno de los países. Venezuela demostró en ese momento, con 3 volúmenes, con un atlas, toda la posesión que tenía desde la creación de la Capitanía General de Venezuela de 1777 en adelante, y el reconocimiento incluso en 1824 que hace Gran Bretaña de Venezuela como tal. Ahora, ¿por qué es válido con el Acuerdo de Ginebra del año 66, que fue fruto de 4 años de discusiones, cuando Marco Falcón Briceño, canciller de Venezuela, expone ante toda la ONU toda la historia? Se acepta que hay una controversia territorial. Está la palabra allí en el artículo 1 como consecuencia de la controversia de frontera. La consecuencia no es si el laudo es irrito o no, la consecuencia es que hay una delimitación de frontera. Claro, aquí lo que observamos entonces, Reinaldo, es que estratégicamente, porque deberíamos verlo así, estratégicamente, Guyana y todo su equipo de la ExxonMobil están tratando de irse hacia atrás históricamente, pero de una manera intencional. Esto no puede verse como un hecho más, sino que tiene una estrategia de irse hacia atrás, hacia el laudo de 1899. Hay 2 elementos que prueban esa estrategia y que la desmontan. El primer elemento es que en el año cuando Falcón Briceño expone ante Naciones Unidas, la Inglaterra, que había sido intransigente desde el año 1900, acepta que hay un problema limítrofe. Y entonces firma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que era el nombre en ese momento, la propia Guyana Británica, que ya le faltaban unos meses para ser independiente, pero ya tenía autonomía, ya tenía asamblea, y el gobierno de Venezuela firman el tratado. Este tratado pasa por la rigurosidad legal del momento. Es ratificado, es depositado en Naciones Unidas y sucede un hecho importante que va ligado a tu pregunta sobre la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas de aquel entonces distribuye el acuerdo en toda la Asamblea General, en todos los países en el momento. Habría que decir que en este caso solamente estaba independiente Trinidad y Tobago y ahora Guyana. Los otros países estaban bajo el imperio de Gran Bretaña. Pero el hecho de que Gran Bretaña lo recibiera significa que están en pleno conocimiento de. Claro. Y hay otro acontecimiento que es sumamente trascendental. Quien firma el acuerdo por Guyana Esequiba es el primer ministro Burdán, que es el padre fundador de Guyana, que se convierte luego en presidente y que viene a Venezuela antes de la firma del acuerdo. Por tanto, se entera de que quiere Venezuela. Viene 2 veces durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez y viene una vez durante la presidencia de Luis Herrera Campins. Es decir, que esa presencia, además de relaciones diplomáticas, simbólicamente indicaba que Guyana acompañaba el Acuerdo de Ginebra del 66, ese camino. Sí. Más allá, significa que Guyana estaba reconociendo que había una disputa o que hay una disputa territorial, no si es válido o no el laudo. Atención, porque lo que están discutiendo en la Corte Internacional de Justicia es si es válido o no. Y Venezuela tiene por todos los medios que hacer ver que la discusión es sobre la limitación. Al punto tal que Burdán viene a Venezuela y establece una primera hipótesis. Si tú sabes que no se está discutiendo lo territorial, no trae hipótesis. Burdán trajo una propuesta de cambio de territorio por financiamiento, basado en discusiones bilaterales cuando estaba el llamado Protocolo de Puerto España. Eso claramente establece que el más alto nivel, el propio primer ministro y luego presidente, reconocía y estaba buscando una salida. Buscando una salida. Cuando hablamos y nos recordabas que lo que es hoy la República de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, fue Guyana Británica, era parte del imperio de Gran Bretaña. Hoy en día, ¿crees que hay detrás de todo esto también los hilos que se mueven del Reino Unido?
siempre los ha habido. De hecho, hay un elemento muy llamativo. Guyana se independiza en mayo de 1966 y entonces en los 4 años que establece la comisión mixta, 2 representantes de Venezuela, 2 de Colombia, de Guyana, para discutir sobre el diferendo, discutir qué había allí. Esa comisión mixta, por cierto, uno de sus integrantes acompaña a Burnham a Venezuela. No fue para discutir si era válido o no, era para discutir toda la integralidad. Sí. Pero se pone polémica, el partido de oposición contra Burnham empieza a introducir elementos de no firmar. Pero resulta que el año 1970 se firma el protocolo de Puerto España sobre el Acuerdo de Ginebra. Y ahí firma también Reino Unido. O sea, Reino Unido nunca ha soltado esto y siempre ha estado presente en las negociaciones. Así que con esto que nos dices, lo que uno piensa, Reinaldo, es que detrás de Guyana lo que está es una disputa de Venezuela como una nación soberana que mantiene la defensa de su territorio con Reino Unido, que entre otras cosas recordemos que le tiene miles de millones de dólares secuestrados en oro en el Banco de Reino Unido en Londres. Reino Unido siempre ha estado detrás de las riquezas de las Guayanas. De hecho, logra un acuerdo con aquel momento bajo presión, porque era una potencia, con la llamada Holanda, porque había esto que hoy en día ocupa Guyana como tal, era el territorio de lo que se llamaba la Guyana holandesa. Ese era el territorio que debió haber estudiado aquel botánico prusiano, Schomburg, para tirar líneas en ese territorio. Sin embargo, ya Gran Bretaña fue siempre visionaria en el asunto de los ríos. Si analizamos, por ejemplo, dónde Gran Bretaña usurpó o conquistó países o invadió, vemos que siempre hay un río de por medio. En la India el Ganges, en Gambia el Gambia, y aquí además el Esequibo tenía la vista puesta sobre el Orinoco. Por tanto, la misión de este botánico era trazar líneas para llegar sobre las bocas del Orinoco, sobre el delta del Orinoco. Por eso es que cuando se produce el resultado del laudo, ellos piensan que dejándonos la boca del Orinoco, Venezuela iba a quedarse tranquila, pero Gran Bretaña siempre buscaba eso, y ya había aparecido en el territorio que estaba entre la primera línea y el Esequibo, oro, y Gran Bretaña iba por oro. Ahora van por el oro, el llamado oro negro. El oro, claro, porque además esta es una zona geográficamente, recordando que debajo de ese inmenso mar se encuentra parte de la principal reserva de petróleo del mundo, que le pertenece a Venezuela, muy cerca de la franja petrolífera Hugo Chávez. El Reino Unido tiene que saber todo eso, igual que la ExxonMobil. Hoy en día los estudios son muy importantes y son muy avanzados. De hecho, hay una denuncia de que Venezuela hizo estudios en Guyana y Guyana se apropió a través de las transnacionales de esos estudios petrolíferos para saber qué había allí. Hay petróleo, hay minerales, bueno, eso es una zona... Por eso que nos dices además es gravísimo, porque bueno, eso es robar. Claro, ha habido... Diplomáticamente podrá tener otro nombre, pero bueno, eso es robar. Lo que pasó en el año 99, ese es dolo, esa expresión, ese es el uso de esas empresas transnacionales que tienen, valiéndose, cuando le dan concesiones, valiéndose de todo esto, hacen estudios prospectivos, satelitales, y entonces, bueno, le dan la data al imperio, al país más interesado. Las grandes petroleras del mundo, bien sabemos, son británicas y estadounidenses como tal, y están presentes en donde hay disputas. Fíjate, salto un poco, pero por ejemplo, la gran disputa territorial y la guerra de Biafra en Nigeria fue por la cometida que hizo la Shell para sacar el petróleo del río Níger, justamente otro río involucrado al cual Gran Bretaña se ocupó en ese momento, cuando Nigeria era propiedad saqueada de este imperio. De hecho, ahora en este paréntesis que haces sobre África, lo que observamos que de hecho hay una conexión de todas estas fronteras y es un imperio, es una potencia que hoy en día también sabemos que es una potencia en decadencia, pero potencia al fin, como Reino Unido y otros países europeos.
en donde estamos observando varias naciones africanas sublevadas. Mira el caso, por ejemplo, de Francia con Níger. Níger, Burkina Faso, Burkina y Faso. Mali, con rebeliones populares. Gran Bretaña también fue, tanto como Francia, pero Gran Bretaña empleó una estrategia a largo plazo, ideada desde que vinieron cuando comienza la independencia de los países ocupados por Gran Bretaña. Ellos idean lo que llaman la Commonwealth, la Comunidad Británica. Estos son países del Caribe, muchos de los cuales están allí bajo esa égida, y eso da algunas explicaciones de posiciones que se toman. Países del África, muchos están bajo la Comunidad Británica, países asiáticos, donde el jefe de Estado es, en este caso, el rey. Siento casi dice reina, porque la reina estuvo casi eternamente allí, ¿no? Sí. Pero entonces esa es una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Las posiciones políticas y económicas frente a otros estados. Y eso lo estamos viendo, por eso nosotros celebramos cuando Barbados se convirtió en república. Que fue hace muy poco. Fue hace muy poco. Y celebramos que hay otros países que están estudiando convertirse en república, porque eso es salir de la égida colonizadora de Gran Bretaña. Pero fíjate que aquí también hay otro hecho bastante interesante que es histórico, como experto te lo pregunto, porque también involucra a Guyana, porque este paréntesis se nos va alargando, pero sin duda ven ustedes cómo se conecta una cosa con la otra. Y tiene que ver con que las independencias han sido políticas, pero no económicas. Es increíble ver, por ejemplo, Níger, cuánto tiene que darle en términos económicos a Francia, y había una independencia política, pero económicamente esos lazos siguen atados. Simplemente el caso de que Níger le vendía el uranio a Francia a 0,80 euros, cuando el valor del uranio es 240 euros. Wow. O sea, no le estaba vendiendo, le daban una propina. Sí. Menos que una propina. Una migaja. Una migaja. Una migaja. Y el pueblo en Níger pasando cantidad de necesidad. Y en el caso de Mali, uno de los países que también tiene rebeliones populares, yo estuve presente cuando el presidente Hugo Chávez se reunió con el presidente Aminata Touré y le dijo que podrían hacer un intercambio de oro por petróleo, y el presidente ATT de Mali le dijo: lo que pasa es que aquí las concesiones del oro son a 100 años a Francia y solamente nos dan el 5%. Wow, amarrados de por vida. Amarrados de por vida, 100 años. Por eso vienen estas rebeliones donde dice, bueno, vamos a romper con todos estos tratados y no me niego a venderte oro, a venderte petróleo, pero vamos a negociar de acuerdo a las reglas del mercado. Claro, en justas condiciones. Exacto. Claro, todo esto entonces nos lleva de nuevo a volver al tema que conversábamos inicialmente, y es que no puede caber duda que detrás de todo esto está Reino Unido. Exactamente, las transnacionales están allí presentes. Energy, a propósito, no sé de qué país será, porque también aparece, además de la ExxonMobil, la Energy, pero no sé. La ExxonMobil lidera todo esto y, por supuesto, van abriendo el abanico. Por eso hay una hipótesis bien interesante, ¿no? No es válido lo que hace Guyana allí, porque el acuerdo dice, así usted se meta allí, eso no le pertenece. Pero sin embargo, en el derecho internacional hay lo que se llama la reciprocidad. Venezuela, Guyana está realizando este tipo de legalidades, está generando a Venezuela un nuevo derecho. Bueno, mira, tú estás violando el tratado y estás haciendo que yo también pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo. En el marco de la Convención de Viena, la reciprocidad. La reciprocidad puede estar allí. Ahora, fíjate tú, hay un problema que están sufriendo los países europeos, que es la carencia de energía. A pesar de que se habla con mucha fuerza de los autos eléctricos, etcétera, es visto que petróleo y gas siguen moviendo al mundo. La propia Guyana se ha beneficiado, ha dado un salto importante económicamente con la explotación de petróleo. Y esto atrae mucho. Por otra parte, es debilitar a Venezuela. Claro. Hay potencia petrolera, y además de eso, poner allí una posibilidad de que el conflicto limítrofe salte a una parte ya militar. Escale a lo militar, porque bien sabemos el interés de Estados Unidos, que siempre ha sido socio de Gran Bretaña. Voy nuevamente al año 99, porque en el 97
a partir de la doctrina Monroe, Estados Unidos dijo, bueno, Gran Bretaña no puedes intervenir acá. Pero Gran Bretaña, que tenía unos problemas con Estados Unidos, prefirió irse por la diplomacia con Estados Unidos, como diciendo, arreglemos esto entre nosotros dos, Gran Bretaña, que fui tu madre, y nombremos los árbitros entre nosotros, porque este es un país que tiene problemas, guerras civiles, no tiene expertos, y así pasó, se acercaron en el año 99 y produjeron ese bochorno, esa falsedad del laudo. Ahora nuevamente hay un acercamiento entre Gran Bretaña y Estados Unidos con respecto a intereses de Venezuela. ¿Será por eso esta postura que tiene el actual secretario general de Naciones Unidas? Porque no importa quién pase por esos cargos, si hay un acuerdo de Ginebra del 66, debería respetarse por siempre, no importa qué secretario general esté. Sí, los dos secretarios, tanto Ban Ki-moon como el actual Guterres han irrespetado pero eso no, ya te voy a poner un ejemplo bien concreto. Fíjate, el preámbulo del Acuerdo de Ginebra del año 66 establece que la controversia debe resolverse amigablemente y para satisfacción de ambas partes. Las partes son Venezuela y Guyana. Entonces, por ejemplo, cuando el secretario de Naciones Unidas eleva o envía o escoge un mecanismo de solución de controversia, él tenía obligatoriamente por este preámbulo que consultarle a Venezuela si estaba de acuerdo con el mecanismo, así como cuando estuvo de acuerdo con el mecanismo de buenos oficios. Entonces él desvía su competencia, pero te decía que eso es normal en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas impuso una solución en el conflicto Eritrea-Etiopía y al final dejó a Etiopía sin salida del mar y una guerra permanente. Impuso una solución con un referéndum en Sudán y quedaron a Sudán del Sur. Cuando se dividen los dos países. Y dejan a Sudán sin salida del mar y un conflicto permanente. Entonces, claro, que es precisamente una gran contradicción, porque el secretario de Naciones Unidas hace poco dijo, no tengo ningún poder, los países no me obedecen, pero para este caso, para países del sur global, impone condiciones e impone decisiones, porque está imponiendo una decisión. Venezuela debe seguir insistiendo de que el secretario de Naciones Unidas cometió ultra petita porque no está autorizado por el Acuerdo de Ginebra, y que si bien hay que litigar ante la Corte Internacional de Justicia, no dejar de meter nuestros argumentos, también ellos surgen de una decisión írrita del secretario general. Claro, esto que dices es muy importante. Y a propósito de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela ha ido con su pool de abogados para defender el territorio de la Guayana Esequiba, pero hemos visto todo un batallón que está detrás del gobierno de Guyana. Bueno, hay mucha especulación, se dice que hay mucho dinero de la ExxonMobil acompañándolos y asesorándolos en todo esto, pero para ellos es la Corte Internacional de Justicia. Sí. Tú sabes que es interesante lo del batallón, porque en estos días he estado leyendo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del año 2020 y la presentación de los miembros de Guyana, oye, sobrepasa las 30 personas. Y de Venezuela solamente dice Venezuela, ¿no? De vez en cuando nombra a la vicepresidenta, pero no nombra el batallón, lo cual detrás de esto hay unos lobbies impresionantes buscando, por supuesto, ganancias no solamente de las multilaterales que deben estar detrás de todo esto, sino los grandes bufetes de abogados que han contratado para todo ello. Para todo esto. Me queda por preguntarte acerca de CARICOM, Reinaldo, con toda tu experiencia con respecto al tema. ¿Qué crees que sucede con CARICOM y además este llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela? Busquemos el espacio de diálogo ya. CARICOM saca un comunicado, bueno, pues busquemos entonces este camino, pero que CARICOM conozca muy bien la historia, que no se la cuente parcialmente Guyana. Eso es importante, la historia. Claro, CARICOM se retrata con Guyana porque Guyana es miembro del CARICOM. La sede de CARICOM está en Georgetown, ahí está la sede como tal. Venezuela, en su momento, cuando surge la CARICOM, debió hacer más esfuerzo por ser miembro de este acuerdo, pero ahí habría que decir que la diplomacia nuestra no estaba muy ganada para ser miembros como menos observador de organismos multilaterales del sur global.
fue con nosotros, con el presidente Hugo Chávez, que nos fuimos observadores, por ejemplo, de la Unión Africana, de la Liga de Estados Árabes, y se ha buscado luego secar organismos comunes como el caso del ALBA. Entonces, yo te decía al inicio que CARICOM solamente había un país independiente que era Trinidad y Tobago, por eso que se hace ya el protocolo de Puerto España, en la capital Puerto España, y luego Guyana es el segundo país independiente. Por tanto, el tratamiento que ya lo ha hecho el gobierno venezolano, porque el año 2016 yo participé como vicecanciller en el caso de los países de Commonwealth África en una gran campaña para darle a conocer de qué se trataba todo esto. Hay que insistir porque resulta que estos gobiernos siempre cambian, entonces es muy importante. Y a veces la memoria es corta y la historia es muy extensa y hay que volver a recordarlo. Mira, por ejemplo, hace unos días como vimos a todos el cuerpo diplomático que hace vida aquí en Venezuela, escuchando no detalladamente toda hay que explicarle, hay que decirle, hay que darle documentos, hay que recordarle la posición de cada uno de sus países. Hay que hacer un trabajo de que, menos que la Cancillería estará haciendo, de cada uno de estos países, su relación bilateral con Venezuela. ¿Cuándo te dimos este documento? ¿Cuándo te enteraste? ¿De dónde estuviste? ¿Quién estuvo en el año 1966 en la Asamblea General de quiénes eran independientes cuando se creó el protocolo de Puerto España en 1970? Los esfuerzos de cooperación que siempre ha intentado Venezuela para resolver la controversia y hacerles ver, hacerles entender que se trata de una controversia limítrofe, una controversia para delimitar fronteras. Claro. Que ya ese laudo arbitral, con el simple hecho de que se haya firmado el Acuerdo de Ginebra, queda ya... Ya, queda eliminado ya y ya es historia. Para despedirte, hay una preocupación que la planteaba el presidente de Venezuela y es, esto puede, ya nos dabas también tú unas pinceladas, avanzar hacia un conflicto regional y un conflicto hacia el Caribe. ¿Qué hacer para que también se comprenda en toda la comunidad internacional que es así de peligroso lo que puede llegar a suceder y que por ningún motivo esto puede pasar, que hay que evitarlo a toda costa? Información, porque de paso ya hay en el mundo hay antecedentes y hay elementos vigentes como Ucrania, como lo que pasó en Libia y sigue afectando toda la zona, como lo que ha venido pasando en Armenia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que informar y hay que siempre hablar, como decimos en la docencia, hablar con el ejemplo, teoría y ejemplo. Mira, esto no es un invento nuestro, ya hubo incluso en los años 60 una gran tensión entre Venezuela y Guyana, y esto puede arrastrar, por supuesto, a los países del Caribe si no entienden exactamente la dimensión y la verdadera sustancia de este diferendo. Y siempre deben entender todos los caribeños, la comunidad internacional, que este es un diferendo, un contencioso entre Guyana y Venezuela. Bienvenidas las opiniones, bienvenidas las orientaciones, pero es un contencioso entre Guyana y Venezuela. Y bienvenidas, pero en aras del diálogo y en esa búsqueda de la paz regional como lo profesa la CELAC. Muchísimas gracias, Reinaldo. Un placer. Gracias. Gracias por toda esta explicación. Muchas gracias. A ustedes gracias, un placer. Será hasta la próxima. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.